Eh, Beatriz no lo sabe porque no estuvo hasta hace algunos minutos, que habíamos leído un mensaje que, bueno, nos criticaba por ser muy obvios en esta mesa de Arriba Gente, una mesa frentista, porque hace algunos minutos atrás, a primera hora de la mañana, tuvimos a la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, con nosotros en la mañana. Y yo le pedí a esa televidente que se quedara con nosotros hasta el final, porque íbamos a tener en el final a la candidata a la vicepresidencia por el partido. Nos íbamos a convertir en opositores. Exactamente. Entonces, bienvenida, Beatriz, un placer, ¿eh? Buen día. Bien, muy bien. Bien, ¿Cómo va esa campaña? muy movida. Le robé la pregunta de Vargas, perdóneme. No, le iba a preguntar si pudo descansar algo, porque me imagino que la noche de ayer terminó en la madrugada, ¿no? Fue un día muy intenso. Muy intenso. Muy intenso. Bueno, tú lo sabés, estuviste en ADM, de ahí tuvimos cada uno actividades por separado. Bueno, salimos a La Valleja porque estamos haciendo los actos finales en las capitales departamentales, y de La Valleja nos vinimos directamente a un compromiso periodístico que tenía Luis, que lo acompañé. Y bueno, y yo terminé 2 de la mañana. Claro, en y casa. que terminó muy tarde, y me imagino que algo de evaluación se realiza a partir de una presencia en vivo de esas características. Sí, y en realidad, viste que quedás medio sobregirado, por lo menos yo. Entonces te acostás y, bueno, 3 horitas de sueño alcanzaron. Y como decía Danilo, ¿cómo se ve esta campaña? Y cuando digo cómo se ve, me refiero saliendo de la subjetividad del contacto de aquel que es el correligionario, el votante, el que milita, el que va, el que participa, sino cómo se está jugando. Porque en algún momento, ya en la previa de la interna, todos tuvimos un aviso como que podía ser una campaña hasta muy sucia la que tuviéramos en estas elecciones, con algunos creyendo una gran polarización entre dos modelos de país. Después la realidad habló de la aparición de nuevas figuras políticas, de nuevos partidos. ¿Cómo se hace un análisis de una situación que a mí me parece bastante atípica en el contexto que veníamos teniendo electoral en el Uruguay? Sí, nosotros, por lo menos, primero hablando desde el Partido Nacional, somos de tener campañas muy intensas. Nosotros arrancamos con mucha intensidad en las internas. Suele ser la característica de la interna del Partido Los blancos Nacional. siempre se pelean, se dice. No, pero sin embargo, Bueno, en esta campaña... Claro, me refiero a que las campañas más álgidas intensas, siempre son las de los blancos. Intensas, sin lugar a dudas, y eso es notorio. Después, obviamente, a nivel general, es verdad que la sociedad ve un panorama político bien diferente a otras elecciones. Porque siempre puede aparecer, o aparecen actores políticos dentro de los partidos diferentes, pero esta vez empezaron a aparecer partidos, y algunos con un crecimiento sostenido, y eso obviamente cambia las internas de los partidos, que tienen que empezar a evaluar un panorama diferente en cuanto a la actividad y a la campaña que van a llevar adelante, y obviamente también a la gente, que tiene un panorama mucho más abierto, un mapa mucho más abierto, y que tiene muchas más propuestas. Entonces, sí, es una campaña diferente. Allá en la calle Pou, en ADM, dijo que para despejar miedos o dudas o qué sé yo, en su elocución allí en el almuerzo de ADM, que iba a negociar con el Partido Colorado, un acuerdo de coalición, ¿no? Con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente y con Cabildo Abierto. Y desde el rol de la vicepresidencia, y eventualmente, si gana las elecciones del Partido Nacional, en su rol de presidente de la Asamblea General, la negociadora va a ser usted. ¿Se imagina negociando con Cabildo Abierto, con un candidato a vicepresidente, por ejemplo, que pone en duda la justicia, como lo hizo Domenech en las últimas horas? Bueno, primero que, obviamente, cuando Luis habla del arco opositor, digamos, y habla de que todo el mundo con representación parlamentaria va a estar en una mesa de negociación, obviamente
hay aspectos que son muy importantes. Acá estamos hablando entre demócratas, obviamente. Y en una democracia, cuando el Poder Judicial habla, es lo que el Poder Judicial dice. Y eso todos los que participamos de una elección ¿Eso va a ser una democrática, condicionante, por ejemplo? No, bueno, es una condicionante ¿Para Cabildo Abierto? Para participar en una mesa de partidos democráticos. O sea, eso está fuera de discusión. El tema es, obviamente, que las negociaciones con partidos que tienen sus lógicas, que tienen algunos mucha trayectoria, mucho peso, desde el punto de vista histórico y otros que recién arrancan, son también negociaciones bien distintas. También eso es una novedad. Pero también es verdad que en esa mesa es un panorama que la gente expresa que quiere que esté. O sea, cuando la ciudadanía se expresa, hay un aval a todos esos interlocutores que está dando desde la gente. ¿El 28 de octubre arranca esa negociación? En realidad, obviamente hay que respetar primero lo que la ciudadanía dice en las urnas. De antemano, no hay nada que se deba hacer. Obviamente hay buen relacionamiento con los principales referentes de estos partidos, pero antes, no. ¿Y después, si se da? Después, también esperando los tiempos de cada partido, ¿verdad? Cada partido reacciona de acuerdo a esa evaluación post-elección que hace. Pero sin lugar a dudas, desde el Partido Nacional, que hasta ahora, según los datos que se van brindando desde distintas encuestas, estaría encabezando ese bloque opositor, ese bloque alternativo, como me gusta decir a mí. Bueno, desde ese punto de vista, para nosotros, lo que significa el trabajo posterior ya fue adelantado por nuestro candidato, por un proceso muy interesante. Y si me permiten, a mí me gusta reflexionar sobre un proceso que tuvimos que hacer en la interna del partido. Nosotros, desde que se ratificó la fórmula por la convención y nos dimos un programa único de gobierno, salimos primero por todo el país, luego estuvimos visitando distintas localidades por todo el país y ahora en el cierre vamos nuevamente por todo el país a las capitales nuevamente. Y en todo este proceso nosotros ya fuimos hablando con nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del territorio y también a quienes iban a escucharnos y no eran del partido, pero que se acercan a escuchar distintas propuestas. Decíamos, bueno, nosotros nos estamos preparando para un gobierno que va a encabezar el Partido Nacional, no del Partido Nacional. Y no es un tema menor, porque le estábamos hablando a nuestros compañeros, que veníamos de una interna, que definimos un programa único, que estábamos además mostrando lo que nos une, que es el nombre de nuestro programa de gobierno. En realidad es más que el nombre de un programa de gobierno, porque es también cómo encaramos nuestra campaña electoral. Entonces, nuestros compañeros hicieron con nosotros todo un proceso. Y en esto de decirles, nosotros tenemos que salir a tender puentes, tenemos que construir puentes y cruzarlos, como dice Luis, hicimos toda una preparación en la interna del partido, con los compañeros del partido o con los ciudadanos que se acercaban a ver nuestra propuesta. Y yo eso lo resalto porque también tiene que ver cómo el partido llega, después de la elección, a precisamente interactuar con los otros partidos. Ahora, esa interactividad que se va a tener con los otros partidos, acá voy a reflexionar en forma absolutamente subjetiva por lo que yo como ciudadano estoy recibiendo y por supuesto se puede entender que es así o discrepar con lo que voy a decir. Yo he visto que el Frente Amplio ha tratado de cargar las baterías como en una suerte de división entre quienes estarían dispuestos a negociar con Manini y Ríos y quienes no estarían dispuestos a negociar con Manini y Ríos. Es decir, como que el Frente trata de despegarse totalmente de Cabildo Abierto y de Manini, de señalarlo como lo antidemocrático. Yo se lo llegué a preguntar a Manini directamente. Sí, acá, que yo le pregunté, ¿usted es demócrata? O sea, vamos a arrancar por ahí.
porque si no varía la entrevista. Sí, claro. Entonces, yo lo veo de esa manera porque de alguna forma, tanto el Partido Colorado, Ernesto Talvi ha sido, de repente se ha apartado un poco más, ahora Sanguinetti en estas últimas horas ha hecho también alguna precisión en ese sentido, como que le generaría esto al Partido Nacional un flanco débil del ser el único que está diciendo claramente a Cabildo Abierto y a Manini lo vamos a sentar en la mesa para negociar. No sé si estoy errado en lo que percibo. La verdad, las estrategias en este periodo electoral obviamente están, como tú decís, vistas. Por eso cuando nosotros decimos, nosotros vamos a convocar a la mesa de negociación a todos los del arco opositor que quieran estar, obviamente, porque también algún partido de pronto dice, no, yo no tengo... Me despego. Hasta ahora... Y ustedes vieron que yo decía, nosotros somos muy cuidadosos en este proceso. Yo le voy a decir, cuando conocí a Manini Ríos, yo conozco mucho a su señora, porque es compañera mía, mujer política del Partido Nacional. Militante del Partido Nacional, dirigente política en Artigas. Sí, ¿no? sí. Digo, con cargo electivo, de compañera. hecho, edila era... Y demócrata. Lo doy por sentado. Yo a Manini Ríos lo conozco personalmente cuando voy a su asunción, porque él fue electo comandante y jefe en un periodo frente amplista. Y ahí conocí a Manini Ríos. Mis relaciones, o sea que hablo con total libertad. Ahí lo conocí, en su acto de asunción, que yo iba a acompañar a su señora, porque para ella era importante que su esposo. Y la verdad, después de los episodios que él se retira, él transita un camino democrático, arma un partido político, cumple con las condiciones que los partidos deben cumplir. Y bueno, ahora se somete a una elección como todos los demás partidos. Entonces, bueno. Claro, pero ayuda poco a cruzar esos puentes que usted decía, dicho como lo de Domenech, ¿no? No, que no comparto sin lugar a dudas. Y por eso digo, en la mesa, los que somos auténticamente demócratas, es algo que, sin lugar a dudas, el propio Manini va a salir a aclarar. Y a propósito de justicia y acatar las decisiones de la justicia, ¿cómo ha visto este episodio de la situación que se dio con la denuncia del Partido Independiente sobre las publicaciones en la web? De hecho, había ameritado en su momento también una nota que el Partido Nacional y el directorio a través de su persona le envía al presidente de la República. El presidente devuelve esa misiva con otra misiva y a la luz de lo que han sido la resultancia judicial de lo expresado ayer por la justicia y tras conocerse anteriormente a eso, 2 horas antes, una denuncia que había presentado o un reclamo administrativo ante la Suprema Corte de Justicia por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Tomá. Sí, en realidad nos pareció un acto de soberbia. Nosotros cuando vimos que una vez más, desde el portal de Presidencia, un ministro se metía claramente en la campaña electoral, advertimos que desde el portal de Presidencia de la República, que es el portal donde Presidencia comunica precisamente a la ciudadanía distintos aspectos de la gestión, no podía permitir que actores de ese poder ejecutivo, como es un ministro, se metiera en la interna de lo que es una campaña entre partidos. Entonces, lo evaluamos, para nosotros se viola un artículo de la Constitución en uno de sus incisos y decidimos, en lo que es un gesto de ponderar actitudes republicanas de un partido a un presidente de la República, le enviamos esa misiva que tú decís, diciendo que para nosotros esto se apartaba de la norma constitucional y que por lo tanto debía quitarse el portal de Presidencia y de futuro, por supuesto, tener en claro cuál es el rol que el portal oficial de Presidencia de la República tiene que tener. Inmediatamente se nos envía una misiva muy corta con la firma del señor presidente que dice que ellos entienden que no se ha violado ningún artículo y dice, entrecomillados, dentro de la ley y la Constitución, todo. Esa fue la versión y la contestación que se nos dio a esta preocupación
que además consultamos juristas previamente a la carta, y a las 24 horas nos enteramos de la decisión del Partido Independiente de llevar adelante una acción de amparo. Nosotros seguimos, un poco obviamente por prensa, porque nosotros estábamos convencidos que esa molestia y comunicación que habíamos hecho al señor presidente tenía sustento jurídico, por lo tanto no nos sorprendió cuál fue la definición de la justicia. Lo que sí nos sorprendió es cómo, convocado a una instancia de negociación en un momento en plena campaña electoral, nos pareció que el gesto debió haber sido, si bien nosotros no compartimos, nos parece que no puede haber duda en medio de una campaña electoral que esto está bien, si molesta, siga la campaña de otra forma. Nos parece que debió haber sido... Que la instancia de conciliación republicana. debió haber sido en ese momento con la sugerencia de que se retirara el material. Totalmente. ¿A eso que usted se refiere al acto de soberbia? Sí, sí, a mí me parece que es un acto de soberbia, pero bueno. ¿Y este recurso administrativo que plantea Toma ahora? Eso es algo personal porque él se sintió, según escuchamos a través de los medios, agredido por un supuesto comentario que el señor juez habría hecho. La verdad me parece que no agrega nada. Pero bueno, forma parte de un sentimiento del señor secretario. Totalmente válido si lo entendió así. La voy a llevar un poquito atrás en el tiempo, si me permite. ¿Muy atrás? Y casi que le voy a decir que fue en la época que creo que empezamos a tener contacto, nos conocimos, directora del INAU, ¿se acuerda? Realizamos algún trabajo en conjunto. Sí, preciosos trabajos. Muy lindos trabajos. Yo nunca reniego, sino todo lo contrario, me golpeo el pecho de mi pasado del Consejo del Niño por ser mi madre durante muchos años funcionaria, y tengo por la institución una particular cariño. Obviamente tiene que ver con mi infancia y adolescencia. Ahí no la retrotraigo porque no dan las edades. Lo que sí, a lo que dijo Gabriela Fulco. Ah, sí. Porque de alguna manera en esa declaración del servicio militar, no sé si obligatorio, porque no lo tiró tan contundentemente como después escuché algunas interpretaciones, pero manifestó como que veía con buenos ojos que los mayores de edad realizaran un año de instrucción militar o servicio militar, no exclusivamente dedicado, en este caso, a los jóvenes de INAU, INISA, etcétera, etcétera, sino en general. Ella lo tiró como una cosa general. Bueno, yo no lo comparto. Primero, yo creo que mucho más cuando se trata de alguien que tiene una responsabilidad y que tiene que ver con el comportamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y que tiene que cumplir un rol que yo sé que no es fácil. Y eso que son épocas bien diferentes a las que me tocó vivir a mí, porque la verdad han pasado muchos años y la realidad obviamente ha cambiado mucho en el tema del comportamiento de los adolescentes y de los jóvenes. Ahora, donde se tiene que dar un marco de puesta de límites, de favorecer, ya que no los traen una cantidad de aportes a la formación en valores educativos, de pautas y de normas de convivencia, es adentro del establecimiento, que ella dirige. Y que vuelvo a decir, porque sé lo que es, no es nada fácil. Claro. Pero me parece que de ahí a decir que todos tienen que tener un año en un liceo o una escuela militar, un liceo creo que dijo, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver con la realidad que por lo menos nosotros concebimos. El tema de la libertad y la opción de los jóvenes es importante. El tema de determinados adolescentes, y no estoy hablando de infractores, que tienen realmente una forma de vida que realmente preocupa porque no tiene límites, porque ingresan de alguna manera a una suerte de no
llevar adelante una convivencia como tradicionalmente los uruguayos y las uruguayas tenemos, es un tema de preocupación que nos parece que no pasa por llevar obligatoriamente al liceo militar a los jóvenes. Tenemos millones de temas para preguntar, pero... pero ¿sabes lo que me parece importante? Porque estamos hablando de un sector de jóvenes. Sí. La inmensa mayoría tiene otras opciones. Entonces, la inmensa mayoría de los jóvenes estudia, muchos desertan porque el sistema no les es atractivo ni los prepara para el mundo del siglo XXI que estamos viviendo, bien diferente al que nos tocó a nosotros, que va a ser cada vez más competitivo, donde la tecnología va a mandar. Entonces, me parece que lo que desde el Estado tenemos que mirar es precisamente ese aspecto, sin lugar a dudas, también llevar adelante políticas para determinado sector de jóvenes que por determinada coyuntura tiene determinado accionar dificultoso en términos de relacionamiento. Quedan millones de temas para preguntarle, pero le quiero preguntar por uno que pones como foco central muchas veces el Frente Amplio sobre un eventual gobierno del Partido Nacional, y es que la agenda de derechos conquistada hasta el momento, que son muchos, puede estar en riesgo o en duda si gana el Partido Nacional. ¿Hay algo de la agenda de derechos que está en riesgo si ustedes ganan? Nada. Lo ha dicho nuestro candidato, lo he dicho yo. ¿Se van a respetar todos los avances que se han logrado hasta ahora? En mi caso, además, en la gran mayoría de lo que... No sé si hay un orden exhaustivo de lo que se considera esa agenda de derechos, pero yo he estado en la mayoría de lo que conforma esa nueva agenda de derechos. Lo ha dicho Luis, lo he dicho yo, y además está en nuestro programa de gobierno específicamente determinado. Bueno, vamos a ir cerrando con el agradecimiento, obviamente, para la escribana Beatriz Argimón, candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, pero yo me salgo de la vaina de hacerle una cortita, porque de alguna manera, lo ha dicho el propio candidato a la presidencia por el Partido Nacional, ella ha sido una gran articuladora y negociadora dentro del Partido Nacional para que hoy el partido se esté mostrando como se está mostrando ante la ciudadanía. Y la pregunta es bien concreta. ¿Tuvo entre la noche de ayer y hoy de mañana algún llamado o mensaje del sector de Sartori por los dichos de la calle Pou? No porque lo que dijo Luis fue tal cual fue el relacionamiento entre ambos. Yo soy testigo de los episodios que Luis ayer en el programa periodístico relató. Es una relación respetuosa, como Luis dijo, no somos amigos. Él es una persona que compitió, tuvo su electorado y son relaciones protocolarmente perfectas. De hecho, Juan Sartori acompaña toda nuestra gira. Como me gusta decir, la fórmula en todo este tiempo ha sido acompañada por todos los sectores del partido y me gusta decirlo porque realmente para nosotros fue un respaldo muy importante. Pero no, acá no se trata de que somos todos amigos y nada más. Además, nosotros hemos hecho todo público, que creo que esa es la gran garantía cuando se habla de cosas ocultas. Si hay alguien que hizo de los temas internos y con posterioridad un camino de transparencia, hemos sido nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz. No, gracias a ustedes y lamento las noticias donde nuevamente, disculpen, yo también paso algunos piques. Durante toda la campaña hemos tenido y advertido de lo que significan los indicadores, no solo de violencia doméstica, sino de los abusos sexuales de niños y niñas, que una vez sí y otra también, están marcando una realidad que no queremos vivir. Y en este último caso, además, ustedes vieron que nuevamente no hubo por parte de la justicia... Sí, una respuesta inmediata. A la ruptura de la norma que debía cumplir. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias. Nos estamos despidiendo. Ver, un beso enorme. Nos reencontramos mañana. Fíjense, ya nos tenemos que ir. Nos hemos pasado de suerte, esta noche. Muchas gracias. A la escribana también. Sí. Gracias.